Bienvenidos a este nuevo módulo titulado La Hermenéutica 1. Quiero que comencemos con un texto que está en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a comenzar este nuevo módulo y quisiera resumir un poco lo que vamos a estar viendo en el módulo a través del contenido. El contenido nos muestra las cuatro clases. La primera vamos a estar trabajando el tema de los métodos de interpretación. La segunda clase vamos a ver el método histórico-gramático. En la tercera estaremos hablando del lenguaje figurado. Y en la cuarta de las parábolas y la poesía hebrea. Este tema de la hermenéutica va a tener dos módulos. Este es apenas el primero. Vamos a entrar un poco en materia. Recordemos que la hermenéutica, de pronto alguno no está familiarizado con el término. Todo cristiano, si nosotros miramos y pensamos en la realidad del cristianismo, pues todo cristiano tiene la responsabilidad de crecer en la fe a través de las escrituras. Todos hemos sido llamados a esto. ¿Para qué? Pues para poder tener una doctrina sana que que podamos nosotros aplicar a la vida, ¿no? No solamente tenerla allí en la cabeza, en nuestra mente, sino para aplicarla a la vida y también para enseñarla a los demás. Recordemos que la Biblia no solo nos llama a crecer en la fe, sino a enseñar esa fe a otros, ¿no? Y en este sentido tenemos que decir que todo creyente está llamado a ser un buen intérprete de las escrituras. Por eso es tan importante este tema de la hermenéutica. ¿La hermenéutica qué es? La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Miren lo importante de esa definición, ¿no? Es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto de la Biblia, ¿no? ¿Cómo interpretamos la Biblia? La hermenéutica nos ayuda con eso, ¿no? ¿Será importante la hermenéutica? Miremos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que lo llama a comprometerse con ese estudio de la palabra. Dice en 2 a Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, miren lo interesante de este texto, porque Pablo le dice que debe ser diligente en presentarse a Dios como un obrero aprobado. Diligente quiere decir que no esté quieto en esto, sino que cada día avance. ¿Y a qué se refiere con obrero aprobado? Pues alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra, esa frase que usa el apóstol Pablo aquí es importante porque nos está diciendo que hay maneras de usar la palabra de verdad bien y hay otras que están mal. Y el esfuerzo de todo creyente, el esfuerzo de todo predicador, de toda persona que enseña, de todo maestro de escuela dominical y en sí de todo creyente, es procurar enseñar bien la palabra de verdad, es procurar usar bien, usarla para su vida, para la enseñanza, para todo, usarla pero de una buena manera. Es decir, hay maneras equivocadas de usar la palabra de Dios. Por eso es importante la hermenéutica, la correcta interpretación del texto. Entonces, el propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar y entender y aplicar correctamente la Biblia, ¿no? Por eso es importante este tema. Por eso hemos dedicado dos módulos para estudiarlo de manera más concienzuda. Y vamos a estar viendo algunos puntos. Hoy empezaremos hablando de los métodos de interpretación. Es importante este tema, los métodos de interpretación.
¿Por qué es importante? Porque a través de la larga historia de la iglesia y por causa de la diversidad de personas que profesan fe en Cristo, unas sinceras y otras no tanto, ¿cierto? Porque en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Y también por causa de los adversarios, que siempre la iglesia ha tenido adversarios, siempre el enemigo se ha levantado contra la iglesia, ha querido engañar, ha querido pervertir la verdad bíblica. Entonces, por causa de estas realidades, pues han surgido muchos métodos de interpretación de las escrituras, en su mayoría equivocados, ¿no? Han surgido muchas formas de interpretar la Biblia que son equivocadas, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? Existen formas de interpretar bien, de usar bien la Biblia, pero también hay formas de usarla mal. Y nuestro esfuerzo debe ser por usar las escrituras de manera apropiada, ¿no? El propósito de esta clase es que conozcamos esos métodos de interpretación, aprendamos a diferenciar y a elegir correctamente el que es bueno, el que es correcto, porque muchos de estos métodos de interpretación, aunque son antiguos, aunque surgieron en la historia, pues todavía están vigentes y muchos los usan. Entonces la idea es que aprendamos a conocerlos y aprendamos a diferenciar el que es correcto del que es incorrecto. Estamos estudiando esos métodos de interpretación y quiero que leamos este texto de Efesios que dice, Efesios 4:11 al 15 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es, Cristo. Entonces, muy claro este texto, nos habla de cómo Dios en su soberana gracia ha dispuesto oficiales que nos ayudan a crecer en la fe para que ya no seamos niños fluctuantes. Es necesario estudiar la palabra. Dios nos ha dado el privilegio de tener una iglesia local, de tener maestros y es necesario estudiar las escrituras. Es cierto que la iglesia está llamada a tener una sana doctrina, a estudiar la palabra, pero también es cierto que Dios nos ha dado pastores y maestros a través de los cuales podemos ser ayudados, fortalecidos en ese tema de la sana doctrina. Para eso tenemos las iglesias, tenemos los seminarios bíblicos como este, los diferentes recursos que Dios nos permite tener y para eso es que nosotros apartamos el tiempo de estar estudiando, ¿no? Para ser edificados en la fe. Es necesario que crezcamos en la fe. Es necesario que crezcamos en la interpretación bíblica, en el conocimiento del texto, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los métodos de interpretación que han surgido a través del tiempo y vamos a aprender a diferenciar el que está mal de los que están bien. Entonces vamos a comenzar. El primer método que vamos a ver hoy es el alegórico. Este método de interpretación de las escrituras fue el esfuerzo por descubrir detrás de la forma exterior una sustancia oculta o interna de la verdad, ¿no? Entonces algunos pensaron que la Biblia era algo así como un código o algo que tenía escondido en su interior una verdad, que tenía oculta una verdad. Y entonces empezaron a ver la Biblia completa como una alegoría, como si fuera alegoría. Entonces la alegoría es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, ¿no? Entonces ya no se veía la Biblia como literal, como lo que dice ahí el texto, sino se veía de manera alegórica. Durante el auge de ese método se trataron las narraciones bíblicas como los mitos griegos, ¿no? Se trataban como si fueran mitos prácticamente, como si fueran alegorías. Y un ejemplo de ello
fue Filón de Alejandría, que era uno de los que defendía esta manera de interpretar. Cuando este hombre interpretó el pasaje de Génesis 2, del 10 al 14, que dice así, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro, y el oro de aquella tierra es bueno, porque allí también es bueno. Allí también allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces miremos ese texto, sencillamente es una narración histórica dentro del libro de Génesis, donde nos hablan acerca de el gran río y los 4 brazos que salían de aquel río. Filón escribió acerca de los ríos de Edén en su interpretación, y él decía que los 4 ríos representaban actitudes particulares, ¿no? La prudencia, la templanza, el valor, la justicia, y que de ellos salía el río grande que representa la virtud genérica. Eso decía él. Miren cómo él interpretó este texto de una manera alegórica, de una manera que no es literal, porque lo que estamos viendo en Génesis es un río con 4 brazos, ¿no? O 4 brazos que llegan a un río, ¿cierto? Eso es simplemente una descripción literal de una zona, ¿no? Sin embargo, este hombre saca todo esto tan bonito, ¿no? Dice que uno de sus brazos es la prudencia, el otro es la templanza, el valor y la justicia, y que todo eso representa la gran virtud, que es el río grande, que todo eso llega a ser la gran virtud. Y eso suena muy bonito, ¿no? Realmente suena muy bonito. El problema es que no se sustenta en lo que dice la Biblia. ¿En qué se sustenta la afirmación de Filón? Porque no es en el texto, ni es en el contexto de lo que estamos leyendo, ni es tampoco en el género del libro de Génesis. Recordemos, ¿cuál es el género del libro de Génesis? Es histórico. Lo que hace el Génesis es narrarnos una historia. Entonces miren que aunque Filón habla de estas cosas tan bonitas, en realidad él no está interpretando el texto, sino que le está poniendo lo que a él se le ocurre. Si hacemos un ejercicio como el de Filón, pues podemos decir que el río grande es cualquier cosa y que los 4 brazos pues son cualquier otra cosa, y tendríamos la misma autoridad que tiene Filón, es decir, ninguna, porque nosotros no estamos interpretando el texto, estamos metiendo nuestra propia eh, interpretación, nuestro propio deseo, nuestros propios razonamientos. No, la interpretación bíblica es mirar lo que dice el texto. Es llegar a entender lo que quiso decir el autor, no es ponerle yo el sentido que yo quiera a ese texto, no. Entonces este método fue muy usado en el tiempo de los padres apostólicos. Ustedes recuerdan que hemos hablado acerca de los padres apostólicos, pues en realidad ellos tenían mucho del sistema de interpretación alegórico. Si nosotros leemos los documentos de ellos, pues abundan en analogías, en alegorías, todos esos documentos de los padres de la iglesia. Ellos fueron una gran bendición para la iglesia cristiana. Los padres de la iglesia, por eso les llaman así, por ser los que seguían después de los apóstoles, pero en realidad tenían un método de interpretación muy ineficiente. Muchos de esos textos tienen interpretaciones que son alegóricas que no deberíamos usar nosotros, ¿no? Entonces hay que respetar y valorar el aporte de los padres de la iglesia en su tiempo. Sin embargo, tenemos que decir que muchas de sus interpretaciones eran alegóricas, que no podríamos nosotros tener un buen sustento para defender esas interpretaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Se dice que este método se basa en una profunda reverencia por las escrituras, ¿no? Eso decían los defensores de este método. En un deseo de exhibir sus múltiples profundidades, ¿no? Las profundidades de su sabiduría. Pero la realidad, mis hermanos, es que ese método se desentiende totalmente del significado común de las palabras y da lugar a toda clase de fantasías y a toda clase de ideas que no son bíblicas y que no salen de la palabra de Dios. No cumple su función porque no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que lo que hace es introducir en el texto todo lo que el intérprete se le ocurre. Y esa no es la interpretación bíblica. Entonces el método alegórico está mal, porque la Biblia no es una alegoría. La Biblia tiene alegorías, pero no es una alegoría. El segundo método que vamos a ver es el método místico. Místico. Y cuando hablamos de mística, estamos hablando de misterio. Eso significa la palabra mística, misterio. Según este método de interpretación, debe buscarse múltiples profundidades y matices de significado en cada palabra de la Biblia, ¿no? Entonces, otro método que piensa que la Biblia no es suficiente como fue escrita, interpretarla como fue escrita, sino que hay unas profundidades misteriosas, ¿no? Y son muchos los que abrazaron ese método a través de la historia, pero uno de sus más fuertes defensores fue Emmanuel Swedenborg. Este hombre, este teólogo, especialmente él defendió mucho esta manera de interpretar las escrituras. Y él explicaba el mandamiento de no matarás, que aparece en Éxodo 20:13, primeramente en un sentido natural, como prohibiendo el asesinato y también el acariciar pensamientos de odio, de venganza. Sí, ese es el primer sentido, ¿no? El sentido natural. El segundo sentido era el sentido espiritual, en el cual el texto lo que estaba era prohibiendo portarse como el diablo, decía él, y destruir el alma de un hombre. Y en tercer lugar, el tercer sentido era el sentido celestial. Entonces, en ese sentido, el texto lo que está es afirmando que lo que los ángeles entienden por matar, que es aborrecer. Aborrecer al Señor, aborrecer la palabra. Entonces miren lo interesante. Él dice que hay un sentido natural, un sentido espiritual, un sentido celestial. La pregunta es, ¿dónde la Biblia habla de esos tres sentidos? ¿De dónde él extrae esa información? ¿De dónde saca eso que le está diciendo? Si no tiene sustento, pues, si no tiene sustento en la Biblia, si no tiene sustento en el texto, pues realmente lo que está haciendo no es sacar la interpretación del texto, sino introducir su propia interpretación. Y en ese sentido nosotros debemos tener cuidado. Si nosotros vemos el problema de este método, es que también carece de sustento en el texto y en el contexto en el que está escrito. Nuestro trabajo de intérprete no es decir al texto lo que a nosotros se nos antoja, lo que nosotros querramos. Nuestro trabajo es entender a través del estudio lo que Dios quiso decir por medio del texto. Miren cuántos errores hay hoy en día porque algunos maestros, entre comillas, meten sus interpretaciones sesgadas a como ellos quieren y la gente sencillamente dice amén. Pregúntese si lo que está escuchando tiene sustento en el texto, si tiene que ver con el contexto de lo que se está hablando. Entonces, como podemos ver, este método también abre la puerta a toda clase de interpretaciones caprichosas que carecen de sustento y de firmeza. Y por eso es otro de esos métodos que no nos sirven, que no están bien. El tercer método es el pietista. El pietismo fue una corriente religiosa creada por un hombre llamado Phil Jacob Spener dentro del luteranismo.
que se caracteriza por el énfasis dado a la piedad vivida interiormente y a la experiencia religiosa en general. Entonces, la piedad interior y la experiencia religiosa son prácticamente los dos pilares de ese movimiento, ¿no? El pietismo fomentó una perspectiva de la religión vivida desde el sentimiento, de lo que siento yo, y también del rigor moral, ¿no? Es decir, de decir, hay que vivir la ley a rajatabla, ¿no? Eh, perfectamente. Algo que nosotros sabemos que para el hombre pecador, pues, le es imposible. Y también otra bandera de ellos era el ascetismo. El ascetismo es la perspectiva de vida que dice que si nosotros carecemos de bienes, pues es bueno delante de Dios. Que si carecemos de deleite, pues es bueno delante de Dios. Entonces son esas personas que viven pobres, afligidas y todo esto, no porque tenga que ser así, sino porque ellos piensan que eso agrada a Dios, ¿no? Que a Dios le agrada la miseria, el dolor, la abstinencia de todo lo bueno, y eso es, obviamente, eso es falso, ¿no? Porque nosotros recordemos que Dios nos dio eh, el poder tener bienes, ¿cierto? Nos dio el poder tener deleite, que eso es parte de la vida que Dios nos ha dado, y eso es parte de la bendición de Dios, ¿no? Y en cuanto a la interpretación bíblica de los pietistas, pues surgieron muchos movimientos dentro del pietismo, pero generalmente ellos ponían por encima del estudio juicioso del texto la supuesta luz del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ellos decían, no hay que estudiar tanto, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, ¿no? O sea, no hay que mirar profundamente qué es lo que dice el texto, sino simplemente leerlo y qué es lo que el Espíritu Santo le da. Y en ese método el intérprete abandona el estudio riguroso del texto y en su lugar pretende ser guiado por una luz interna recibida como una unción, apoyándose en lo que dice Primera de Juan 2:20. Recuerdan que Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ellos toman ese texto y lo que dicen es, como ya tenemos la unción del Santo y como ya tenemos todas las cosas, entonces sencillamente no hay que estudiar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice escudriñar las escrituras, ¿cierto? Las reglas de gramática y el significado, el uso común de la regla gramatical se abandona totalmente, afirmando que la luz interna del Espíritu es la que le revela permanentemente e infaliblemente la palabra. Obviamente de esas prácticas surge toda clase de interpretaciones diversas que dejan claro que no es un método confiable de interpretación bíblica. Los defensores de esta práctica pues difieren en la manera de interpretar textos, de tal manera que se nota, ¿cierto? Se da cuenta cualquiera que esto no tiene ningún asidero en la realidad. Algunos de los últimos pietistas de Alemania, así como los cuáqueros de Inglaterra y del norte de América, se han dado especialmente a esa manera de interpretar las escrituras. Y hoy en día es el método usado por muchas iglesias de Latinoamérica, ¿cierto? Que sobre pretexto de la revelación del Espíritu, inventan toda clase de doctrinas totalmente contrarias a la verdad. Entonces leen un texto e inventan cualquier cosa, dicen, este texto dice cualquier cosa, dice que Dios está pidiendo esto o aquello, cuando no tiene nada que ver ni con el contexto, ni con la gramática del texto, ni con ninguna cosa que tenga que ver con el texto. Entonces, miren la problemática en la que están muchas iglesias, ¿no? Que se interpreta caprichosamente la Biblia. Y eso da lugar a toda cantidad de falsas doctrinas, a una cantidad de movimientos que son contrarios a la fe. Es cierto que necesitamos la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que podemos entender la Escritura porque el Espíritu Santo nos ilumina. Eso es cierto. Pero Él nos guía a través del estudio juicioso de la palabra de Dios. No a través de caprichos, no a través de lo que a usted se le ocurre, de lo que usted piensa. Lo que hay que hacer es leer el texto dentro de su contexto, entender lo que dice el texto y entonces sí lo podemos aplicar a nuestra vida de una manera correcta.
todo lo que el Espíritu quiso revelar lo puso en las Escrituras. No es que el Espíritu me dijo esto o el Espíritu me dice aquello. No, el Espíritu Santo sacó esa revelación que Él quiso darnos a nosotros por escrito en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras que son inspiradas por Él. Por eso el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces miren lo importante. La palabra profética más segura está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Entonces esos métodos, como hemos podido ver, dan lugar a toda clase de interpretación, como que resaltan mucho el elemento sobrenatural, menospreciando el elemento natural que es el estudio del texto, es la observación de las reglas gramaticales, es el entendimiento del contexto del pasaje y que son importantes. Pero al otro extremo también están los métodos racionalistas. Ha existido también en la historia de la iglesia métodos racionalistas que básicamente niegan el elemento sobrenatural de la Biblia. Miren que ya estos ya se pasan al otro lado, ¿no? Y vamos a ver algunos de ellos. Entonces, el cuarto método del que vamos a hablar, ya empiezan los racionalistas, es el acomodamiento. La teoría del acomodamiento. Y este es un método racionalista y debemos recordar que el racionalismo considera la razón como la fuente principal y única del conocimiento. Ellos ven o consideran la razón como la base de valor del conocimiento humano en general. Es decir, lo que no es racional no lo cree. Y ese también es un error, ¿cierto? Ya se pasan al otro lado. Lo que no es racional no lo cree. Y según este método, las enseñanzas bíblicas acerca de eventos sobrenaturales, milagros, el sacrificio vicario de Cristo, por ejemplo, la expiación, la resurrección, el juicio eterno, la existencia de ángeles, de demonios, todo lo que es sobrenatural debe ser considerado como un acomodamiento a las ideas supersticiosas, a las preocupaciones y la ignorancia de las personas de la época. Imagínense ustedes, prácticamente esos son cuentos, ¿no? Ellos tienen explicación para cada milagro. Entonces, si ustedes han visto de pronto o han oído algún pastor explicando milagros, ese es un pastor que tiene, racionalista, que tiene la teoría del acomodamiento, ¿no? Ellos tienen explicación para todo milagro. Obviamente ese método con sus postulados pues niega la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Está diciendo que parte de las escrituras son un cuento, ¿no? Por ejemplo, ellos leen en Éxodo 14, 21 y 22, vamos a leerlo, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Al leer este texto, estos racionalistas de la teoría del acomodamiento alegan que ese fue un acontecimiento que en realidad se acomodó, fue un acomodamiento, y que en realidad por ese tiempo el Mar Rojo estaba en un nivel muy bajo de agua y por eso los hijos de Israel pudieron pasar. O sea, no fue que el mar se abrió, sino que el mar estaba tan bajito por esos tiempos que la gente simplemente pasó eh, por ese mar pequeño, ¿no? Por ese nivel de agua tan bajo. Entonces me recuerda una anécdota de un joven que estaba en el seminario y el profesor era de estos racionalistas y le dice, les está enseñando y les pregunta a los muchachos que están aprendiendo y les dice, jóvenes, para ustedes,
cuál es uno de los textos más maravillosos de la Biblia. Entonces levanta un joven la mano y dice, yo estoy admirado del texto del Éxodo donde describe cómo Dios abre el mar y los hijos de Israel pasan por el mar en seco. Y el profesor, que era racionalista, le dice, ese es un acomodamiento. En realidad el agua de estos, el agua del mar en ese tiempo por el que pasaron estos hijos de Israel, pues estaba a un nivel muy bajo, le llegaba por ahí a los tobillos, y por eso ellos pudieron pasar al otro lado. Entonces el joven dice, pues entonces estoy mucho más asombrado aún, porque en ese mar tan pequeño que llegaba hasta los tobillos, los, los carros de Faraón se hundieron y el ejército de Faraón se ahogó. Y eso es un milagro aún mayor, dice el muchacho. Obviamente se está burlando del profesor, porque el texto dice no solo que los hijos de Israel pasaron, sino que los egipcios se ahogaron en ese mar. Obviamente los de la teoría del acomodamiento no respetan lo que dice el texto, no honran la realidad de que el texto es inspirado por las Sagradas Escrituras, no creen en su infalibilidad. Y todo esto pues hace que la teoría del acomodamiento sea otro método falso de interpretación bíblica. Vamos al siguiente método, que sería el moral, ¿no? Y este método de interpretación enseña que aunque toda la escritura sea dada por inspiración de Dios, tiene por su valor y su propósito práctico la mejora del moral del hombre, ¿sí? Y esto es importante porque miren, muchos cristianos sinceros se confunden en esto. La pregunta que yo les hago es, ¿de qué habla la Biblia? ¿De moral? ¿Ese es el objetivo de la Biblia? Obviamente en la Biblia encontramos moral. Recordemos que la moral nos habla de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero la pregunta es, ¿ese es el propósito de la Biblia? Porque muchos se confunden en eso. No, si nos damos cuenta, la Biblia entera es la historia de redención. El asunto es que la Biblia nos muestra que Dios es un Dios justo y santo, pero nos muestra que nosotros, desde la caída, somos pecadores. Y la Biblia entera nos habla de la redención. La Biblia es la historia de redención, no es el manual de moral, ¿no? ¿Hay moralidad en la Biblia? Claro que sí. La moral verdadera, la ética verdadera la encontramos en la Biblia, claro, eso es una realidad. Pero el libro en sí, la Biblia, no nos habla simplemente de moral, sino que nos habla de la historia de redención, de cómo Dios Santo redime a su iglesia, a su pueblo, que eran hombres pecadores. Entonces, eso es importante porque muchos se confunden y piensan que la función de la Biblia es enseñar moral. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia es la historia de redención. El mensaje de la Biblia es la redención en Cristo. La Biblia habla de Jesucristo. La Biblia nos habla de Jesucristo desde el Génesis. Todo lo que son los sacrificios de animales, todo lo que es el tabernáculo, eso no es capricho. Eso lo que nos dice es que el hombre es pecador, que no se puede acercar a Dios y que a menos que vaya delante de Dios con el sacrificio, pues no puede acercarse. Y es lo que la Biblia nos dice, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la historia de redención, la Biblia, ¿no? Pero este método de interpretación enseña que el valor de la Biblia es moral, que el propósito práctico de la escritura simplemente es moral. Y en eso muchos cristianos se confunden y viven predicando moral, cuando la Biblia nos habla de predicar el Evangelio. Este método de interpretación debe su origen al célebre filósofo Kant, quien criticó los argumentos de la existencia de Dios, pero reivindicó los valores morales religiosos. O sea, para él la existencia de Dios no tenía tanto valor como los valores morales de la religión. Y redujo prácticamente la religiosidad a la racionalidad
y a la ética cristiana. Eso fue lo que hizo este hombre. Este método asegura que cuando del sentido literal e histórico del pasaje no se puede extraer ninguna lección moral provechosa que se pueda recomendar a la razón práctica, pues estamos en libertad de hacerla a un lado, esa interpretación literal, y dar a las palabras un significado compatible con la religión de la razón. Entonces, si usted en el texto no encuentra sino historia, por ejemplo, pues usted puede transformar esa historia de tal manera que pueda sacarle un sentido moral al asunto y enseñar algo de moral a las personas. Entonces, de esta manera, la interpretación de los que piensan como Kant, pues desconoce el sentido literal y gramático e histórico de la Biblia. Este, como los métodos místicos, alegóricos y pietistas, da lugar al capricho y la fantasía del intérprete, porque puede coger un texto literal, un texto histórico y transformarlo a una enseñanza moral como se le antoje. Y aunque la enseñanza moral sea muy bonita, en realidad no se está interpretando la escritura, se está haciendo de la escritura con ella lo que a uno se le antoje, y eso no es interpretación. Un ejemplo es el texto de Josué, capítulo 6, versículo 15 y 16, en donde leemos, esto es la toma de Jericó. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Un intérprete moral toma este texto que muestra las 7 vueltas que se le dieron a la ciudad de Jericó para afirmar las bondades, por ejemplo, de la perseverancia, ¿no? Él dice que el muro no cayó en la primera vuelta, sino en la séptima. No cayó en la segunda vuelta, sino en la séptima, ¿cierto? Y este intérprete puede hacer de este pasaje una predicación, una enseñanza acerca de la perseverancia, ¿sí? Porque no fue una vez las vueltas, sino que fueron 7 veces, ¿no? Dios no entregó en las manos de Israel la ciudad con una sola vuelta, sino con 7. Por eso la perseverancia es maravillosa y todo lo que hagas con perseverancia va a dar buenos resultados y puedes decir lo que quiera. El asunto es que ese pasaje es un pasaje histórico. Y aunque la perseverancia es buena, el problema es que ella no tiene nada que ver con el pasaje. Si ustedes leen el pasaje, no dice nada de la perseverancia. Dios no entregó Jericó en manos de Israel por su perseverancia, ni tampoco por ninguna cualidad que hubiese en ellos. Lo hizo como cumplimiento del pacto que él había hecho a los patriarcas. Así que el texto no tiene nada que ver con la perseverancia. Entonces, miren cómo este método moral, pues también es muy caprichoso, y en vez de extraer el significado del texto, lo que hace es incorporar en el texto la interpretación que cualquier persona desee. Entonces, ese es otro método que está mal, que no es recomendable, que no es bueno, aunque es el que muchos usan hoy en día en muchas congregaciones. Otro método es el naturalista. Este método debe su nombre al naturalismo. El naturalismo es una corriente filosófica que pone a la naturaleza por encima de todo, afirmando que es el principio de la realidad que existe. Entonces, este método de interpretación pone por encima la naturaleza. De acuerdo a esta postura, la naturaleza la conforman todas las realidades físicas que existen, ¿no? Todo lo que es natural. Eso quiere decir que todo lo natural es real y asimismo que todo lo que no es natural, pues no es real. Para el naturalista, por ejemplo, no hay otra explicación para lo que existe que sea ajena a la naturaleza. Por eso ellos tampoco creen en lo sobrenatural. No creen en ninguna cosa sobrenatural. Todo lo que la Biblia habla sobrenatural, ellos no lo creen.
Las ciencias naturales para ellos son las disciplinas por excelencia a la hora de explicar las cosas, a la hora de explicar lo que pasa en nuestro entorno. Por lo tanto, el método de interpretación naturalista sostiene que el crítico bíblico debería siempre hacer distinción entre lo que son hechos y lo que son meras opiniones. Entonces, lo que es sobrenatural son opiniones, pero lo real es lo natural, ¿no? Por ejemplo, sus adeptos aceptan la verdad histórica de las narraciones de los evangelios, pero sostienen que la manera de explicarlas es un asunto de opinión. Cada quien verá cómo las explica. ¿Ah? Rechazan todo lo sobrenatural en los asuntos humanos. Son especialistas en explicar milagros. Explicar milagros como actos de bondad, o como demostraciones de pericia médica, o como ilustraciones de sagacidad, de tacto, que se registran en las narraciones de una manera característica de la época y que prácticamente se explican de acuerdo a las personas y a su entendimiento de las cosas, a las personas que vivieron en ese tiempo, ¿no? Entonces prácticamente son como ilusiones todos estos milagros que se explican de esta manera para los supersticiosos de la época. Eso es algo así lo que ellos piensan, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículos 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ese texto es claro. El texto es cuando Dios hace el milagro, Jesucristo hace el milagro y resucita a Lázaro. Según los naturalistas, Lázaro no murió realmente y lo que pasó fue que sufrió un desmayo, una especie de estado de coma, de tal manera que la gente le creyó muerto. Pero Jesús, que sospechaba cómo eran las cosas, llegó a la tumba en el momento oportuno y halló confirmada su suposición de que no estaba muerto, sino que estaba allí como desmayado, y con sabiduría y con pericia médica le sacó de ese estado. Entonces, eso fue visto como un milagro de resurrección, pero no fue una resurrección. Y así como eso, ellos explican todos los milagros de la Biblia. De tal manera que para ellos lo sobrenatural no es cierto. Por eso es otro método que no respeta las escrituras, que no honra las escrituras, que no cree en su interpretación, en su inspiración divina. Y obviamente no es un método recomendable para el estudio de las Sagradas Escrituras. El séptimo método es el método mítico, que tiene que ver con el mito, ¿no? Este método parte de la premisa de que gran parte de lo que está escrito en la Biblia son mitos creados a partir de la esperanza y las expectativas de los hombres. Entonces, las personas, la cultura en la que se dio el Nuevo Testamento, por ejemplo, exigía de, los, hom- de la Biblia que se hablara de este tema, entonces la Biblia lo trató, lo habló de esa manera. Ellos parten de la premisa que todos son mitos creados para la época, para la expectativa de los hombres de la época. Viene del filósofo francés Levi Strauss, quien enseñó que la idea de Dios, del absoluto, no son parte natural del hombre, ni brotan milagrosamente, ni se revelan en el individuo, sino que se desarrollan en la conciencia del hombre, dando lugar a fábulas y mitos. Y de ahí que los que se adhieren a dicho método creen que mucho de lo que está escrito en la Biblia son solamente mitos, que estaban en la mente de las personas y que ellos fueron acomodándolos a los hechos históricos. Un ejemplo de esta práctica es cuando hablan del tema del Mesías.
En los evangelios leemos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23, leemos que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es un texto muy bonito en donde nos hablan del nacimiento de Jesús, de cómo ese nacimiento tuvo que ver con lo que habían dicho los profetas. Vemos que el nacimiento del Señor fue el cumplimiento del plan soberano de Dios profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero según la teoría mítica, la idea mesiánica se desarrolló gradualmente en las expectativas y en los anhelos de los judíos, de la nación judía. Y cuando Jesús vino, cuando Él vivió en esta tierra, esa idea estaba alcanzando su madurez, de tal manera que el pueblo creía que Cristo había de surgir de la línea de David, nacer en Belén, ser un profeta semejante a Moisés, hablar sabiamente, hacer milagros, señales y maravillas. Y entre todas esas expectativas, pues apareció Jesús, quien según esa teoría fue un israelita de notable belleza y fuerza de carácter, quien por su excelencia y sabia conducta hizo una poderosa impresión sobre sus amigos, sobre sus allegados, sobre la gente que lo vio, y finalmente fueron adoradores entusiastas los que terminaron revistiendo la memoria de Jesús con todo lo que pusieron allí para hacer que él fuese el cumplimiento del mito, ¿no? Entonces fueron ellos los que pintaron todo como si Jesús fue realmente el Mesías. Pero todo eso es un mito. Miren ese método de interpretación. Los adeptos a este método de interpretación hacen separación entre lo que para ellos es verdad de lo que es un mito, ¿no? Ellos hacen diferencia. Ellos hablan de desmitificar la Biblia, sacando todo lo que consideran falso. Y entonces tenemos un método de interpretación que anula, que quita gran parte de las escrituras y que es muy racionalista. Entonces, ese es otro método de interpretación que es falso, que no está bien, que no cumple el objetivo. Y finalmente quisiera hablarles de un método que aunque muchos recomiendan, pues realmente no es muy recomendable, y es el método apologético y dogmático. Y aquí es importante que entendamos bien, porque muchos se confunden también con este asunto. Este método surge como defensa de los ataques contra las escrituras de los racionalistas. Entonces, cuando los racionalistas atacan, pues el cristiano se defiende. Si nosotros vemos, la palabra apologética es la defensa de la fe, es la defensa, eso es lo que quiere decir esa palabra, es la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista bíblico. Entonces la apologética podemos decir que es buena, ¿cierto? Y también podemos hablar del dogma, que es un punto esencial de una doctrina o sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque el dogma, la apologética son buenos. La apologética intenta defender la fe y el dogma es cuando tenemos una doctrina como algo que no se puede mover, algo que no se puede negociar. Y eso también existe en el Evangelio. La doctrina, por ejemplo, de la redención es un dogma de la iglesia que debe permanecer firme. No puede ponerse en duda porque es algo bíblico que está allí. Entonces, no estamos diciendo que la apologética ni que el dogma sea malo. Es importante entender esto, no, para que no confundirnos, ¿no? Lo que se está diciendo es que no funcionan como método de interpretación. Es decir, aunque estas dos cosas son parte importante de la teología, no son un buen punto de partida para hacer hermenéutica. Para interpretar el texto no debo empezar en la defensa
y no debo empezar en el dogma. No. ¿Por qué? Porque esos métodos parten de hipótesis preconcebidas. Recuerden que el ejercicio de interpretar es leer el texto, analizarlo, conocerlo y extraer de él sus significados, su interpretación. Si yo llego con un dogma en la cabeza para interpretar el texto, pues ya no estoy siendo juicioso para interpretar, ¿no? Entonces eso es importante. Y ahí es donde surgen interpretaciones que no son correctas. En el caso de los que usan la apologética y la dogmática como punto de partida para la interpretación, muchas de sus interpretaciones, la hipótesis puede ser correcta, pero el procedimiento defensivo siempre está expuesto a conducirnos al error. Les voy a dar un ejemplo para que podamos entender cuál es el problema. Por ejemplo, cuando se defiende las doctrinas de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la justificación. Esas son doctrinas que están firmemente basadas en las Escrituras. Pero tenemos que reconocer que en muchos casos los métodos y los argumentos por medio de los cuales se han mantenido esas doctrinas, se han defendido, pues son mediocres y censurables. Hay quienes defienden la Trinidad de una manera que es censurable, que no tiene nada que ver, que no es buena, que no es correcta. Hay quienes defienden la justificación solo por fe de una manera que no es correcta. Y eso lo que hace no es ayudar, sino entorpecer la labor de la predicación del Evangelio bíblico. En muchas ocasiones los cristianos defienden su postura teológica tomando textos bíblicos aislados, por ejemplo, sacándolos de contexto, todo para defender la verdad, pero eso no está bien, no es un método recomendable. No, si vamos a defender un punto, hagámoslo con textos dentro de su contexto. Seamos excelentes en nuestra labor de interpretación. Defendamos con verdad la verdad y con justicia la justicia. Hay quienes defienden posturas bíblicas con textos bíblicos que están aislados, con textos bíblicos sacados de contexto, favorables a sí mismos y desfavorables a sus contradictores. Y tenemos que reconocer que si actuamos de esa manera, es más probable que nos excedamos, que terminamos usando la Biblia mal, como dijo Pablo a Timoteo. Recordemos ese texto de 2 Timoteo 2, 14 y 15. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, en muchas ocasiones el punto de vista defendido es verdadero, pero su método es reprensible. Y en eso tenemos que tener cuidado. Es reprensible porque partimos de la defensa, partimos de un dogma y no somos fieles en la interpretación del texto. Mucho de la apología del creyente moderno descansa sobre métodos falsos de crítica y proceden de sus oposiciones dogmáticas, y estos procedimientos no son exposiciones, sino imposiciones de un dogma. Y por eso nosotros debemos tener sinceridad en ese asunto, y cuando vamos a interpretar las Escrituras debemos hacerlo de manera juiciosa. Es importante también aclarar que dentro de la exposición de la Biblia, la apologética y el dogma tienen su puesto legítimo, ¿no? Es decir, la correcta apología defiende los libros sagrados contra la crítica desenfrenada y caprichosa y presenta un legítimo derecho a ser considerado como la revelación de Dios. Así que es buena. Pero esto debe hacerse partiendo de lo que la Biblia dice, siguiendo métodos correctos y por medio del uso de la lógica convincente. Eso es importante, si no en vez de ayudar estamos dañando. También es cierto que las Escrituras son provechosas para el dogma, pero es necesario que el dogma esté basado en una enseñanza legítima de la Escritura
y no sea una simple idea tradicional que nuestras preocupaciones quieren añadir a las escrituras. Muchos dogmas de la iglesia moderna son falsos porque no surgen de la doctrina bíblica, sino de ideas que se han arraigado en las iglesias. Y hay personas cristianas que tienen dogmas equivocados y por más de que usted les muestre por la escritura, ellos tienen ese dogma y ya no sale. Eso está mal. Si tenemos un dogma que sea un dogma bíblico, que salga de las escrituras, que sea real, que lo podamos encontrar en la Biblia. Y no lo que me enseñó fulano, lo que enseñó aquel o aquel otro, no. Tenemos lo que para nosotros es una doctrina que no tiene negociación, debe salir de la Biblia, ¿cierto? No puede salir simplemente de nuestros caprichos, de nuestra denominación, no. Debe salir de las escrituras. Por eso les invito a que se replanteen muchos de sus dogmas. ¿Son bíblicos? ¿Están en la escritura? ¿Parten de la Biblia? ¿O de su interpretación caprichosa? Nosotros tenemos que ser sinceros al momento de estudiar las escrituras. Entonces hemos visto ya 8 métodos de interpretación. Nos queda el noveno, que es el método histórico gramático. Ese es el método que más se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes cristianos. Pero ese lo vamos a ver en la próxima clase. Así que eso es todo por esta clase. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Bendiciones.